El amor no siempre sigue el camino que esperamos. Santiago y Valentina compartieron momentos que parecían eternos, pero algo cambió de manera sutil, casi imperceptible. Pequeños gestos y silencios empezaron a llenar los espacios que antes estaban llenos de palabras. ¿Qué habrá pasado entre ellos? A veces, lo que comienza como amor puede tomar rumbos inesperados, y solo quien permanece hasta el final descubre la verdad. El día en que Santiago conoció a Valentina estuvo marcado por una suave brisa que atravesaba los árboles de la pequeña plaza en el barrio de San Telmo. El sol, perezoso, comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados. Santiago estaba sentado en uno de los bancos de madera, intentando, sin éxito, leer un libro que siempre llevaba consigo. A su lado, el crujido de las hojas secas bajo los pies de los transeúntes se mezclaba con el murmullo distante de las conversaciones. Levantó la vista y vio a Valentina por primera vez, caminando lentamente, distraída, con un pequeño cuaderno en la mano. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, como si fuera parte del propio paisaje. «Disculpa, ¿sabes dónde queda el Café del Sol?». Su voz lo sacó del ensueño, y él tardó un segundo en responder, encantado por el brillo de sus ojos, incluso en la penumbra. «Ah, está 2 calles más adelante, a la izquierda», respondió él, con la voz ligeramente vacilante. Ella sonrió, agradeciendo con un leve gesto antes de seguir su camino. Pero algo en Santiago no le permitió simplemente volver a la lectura. Se quedó observándola mientras se alejaba, como si cada uno de sus pasos fuera una nota de música que no podía dejar de escuchar. Algunos días después, el destino los cruzó nuevamente en el mismo lugar. Valentina estaba sentada en una mesa de piedra, rodeada de árboles, garabateando en su cuaderno con profunda concentración. Santiago dudó, pero finalmente se acercó. El ruido de las hojas bajo sus pies la hizo levantar la vista, y nuevamente apareció esa sonrisa. Conversaron durante horas, y el mundo a su alrededor parecía más distante con cada intercambio de palabras. Los sonidos de la ciudad se desvanecían a medida que se perdían en las historias que compartían. Ella habló de su trabajo como ilustradora, el de sus días sin grandes eventos como profesor de literatura. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar la vida de otra?, preguntó Valentina de repente, mientras miraba al cielo que ahora se oscurecía. «Creo que algunas personas entran en nuestra vida con ese propósito», respondió él, reflexionando por un momento antes de continuar. «Pero a veces, uno solo se da cuenta cuando ya se han ido». El silencio que siguió no era incómodo, pero llevaba una profundidad que ambos sentían, aunque todavía no la entendían por completo. El viento levantaba el cabello de Valentina, y Santiago observaba cada uno de sus movimientos con una curiosidad casi infantil. Aquella noche terminó con la promesa de un nuevo encuentro. Pasaron semanas, y los encuentros se hicieron constantes. Cada rincón de San Telmo parecía tener un recuerdo de los dos. El sonido de los pasos apresurados sobre las calles de piedra, las risas de Valentina resonando en los cafés escondidos entre los callejones, el olor del pan fresco saliendo de las panaderías al amanecer. Santiago, que siempre se había sentido al margen de la vida, ahora encontraba un nuevo sentido en cada pequeña cosa. Se sorprendía de lo fácil que los días se volvían ligeros a su lado, como si el mundo finalmente hubiera decidido sonreírle. Pero no todo era perfecto. Las primeras diferencias surgieron de manera discreta, como pequeñas nubes que se acercan a un cielo azul. Valentina, a veces, se quedaba distante, absorta en pensamientos que no compartía. Santiago lo notaba, pero prefería no preguntar, temiendo que la magia entre ellos se rompiera. Una noche, mientras caminaban lado a lado por las calles vacías, él intentó romper el silencio. ¿Te pasa algo?, preguntó finalmente, su voz baja. No es nada, solo cosas del trabajo, respondió Valentina, sonriendo brevemente, pero sus ojos seguían distantes. Santiago sabía que había algo más, pero sintió que quizá aún no era el momento de presionarla. Entonces, una vez más, el silencio se instaló entre ellos, pero ahora ya no era cómodo. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos quería enfrentar. Los días que siguieron a esa noche de silencio empezaron a cambiar la atmósfera entre Santiago y Valentina.
Los encuentros que antes eran esperados con ansias, ahora traían consigo un peso que Santiago no lograba explicar. La pequeña cafetería donde solían verse, con sus mesas de madera desgastadas y el aroma a café recién molido, ahora parecía asfixiante. Valentina siempre estaba distraída, sus ojos perdidos mirando por la ventana, mientras Santiago hablaba sobre su día. Él sentía la distancia crecer, pero se aferraba a la esperanza de que fuera solo una fase. ¿No crees que nos estamos viendo demasiado?, comentó Valentina casualmente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Santiago, sorprendido, rió nervioso, pensando que era una broma. Pero su mirada permaneció seria, fría. Intentó responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El café frente a él se enfriaba mientras el ambiente entre ellos se volvía cada vez más tenso. Valentina ya no hacía el esfuerzo por mantener la conversación, y sus gestos, antes llenos de cariño, ahora eran mecánicos, casi impacientes. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un distanciamiento silencioso. Valentina comenzó a cancelar encuentros, siempre con excusas que, para Santiago, sonaban cada vez más ensayadas. La ciudad, que antes vibraba con los recuerdos que habían creado juntos, ahora parecía vacía, como si cada lugar resonara con el silencio que crecía entre ellos. Santiago se encontraba solo en lugares donde antes solo existía felicidad. El sonido de las conversaciones a su alrededor, el tintineo de las tazas, todo parecía parte de una película muda en la que él era el único personaje. Una noche, en un intento por rescatar la ligereza de antes, Santiago la invitó a cenar. Ella aceptó, pero su semblante mostraba que estaba allí por obligación, no por deseo. Durante la cena, los gestos que antes eran espontáneos ahora eran mínimos. Él intentó recuperar la naturalidad, pero cada palabra salía pesada, incómoda. Cuando le preguntó por su trabajo, ella respondió con frases cortas y, finalmente, suspiró. Santiago, creo que, lo nuestro ya no está funcionando. La frase salió casi sin emoción, como si la hubiera ensayado muchas veces. Él se congeló. El ruido de los cubiertos a su alrededor parecía amplificarse, pero en su mesa, el tiempo se detuvo. Buscó en sus ojos alguna señal, algún rastro del cariño que compartían, pero todo lo que encontró fue cansancio. El silencio entre ellos se volvió insoportable, y la cena que él tanto había planeado se disolvió en una despedida fría y distante. Los días que siguieron fueron una prueba para Santiago. Caminaba por las calles tratando de entender en qué momento las cosas habían empezado a desmoronarse. Los recuerdos de Valentina, ahora manchados por el creciente desdén, lo perseguían en cada esquina. Se preguntaba qué había hecho mal, revisitando cada conversación, cada gesto, buscando pistas que pudieran explicar cómo el amor se había convertido en algo tan frío. Pero la verdad era que la respuesta no estaba en sus gestos, sino en algo más profundo, algo que quizás nunca llegaría a comprender del todo. Después de la última conversación, Santiago se dio cuenta de que algo irrevocable había sucedido. Valentina no desapareció por completo, pero la distancia entre ellos parecía infinita, incluso cuando estaban en el mismo lugar. Una tarde, mientras caminaban por una calle concurrida, el silencio entre los dos era palpable. El sonido de las bocinas, el ruido incesante de los pasos y las conversaciones a su alrededor hacían que Santiago se sintiera aún más aislado. Miraba a Valentina a su lado, tan cerca y, al mismo tiempo, tan inalcanzable. Ella caminaba con la mirada perdida, como si él fuera solo otro rostro en la multitud. «Pareces distante», dijo él, intentando iniciar una conversación, pero su voz se perdió entre el bullicio. Valentina dejó de caminar por un segundo, lo miró y esbozó una sonrisa triste, casi como si estuviera pidiendo perdón por algo que aún no había dicho. «Estoy aquí, Santiago, pero a veces parece que no te das cuenta de que las cosas han cambiado». La frase, aunque tranquila, llevaba un peso que lo golpeó con fuerza. Abrió la boca para responder, pero ella ya había vuelto a caminar, dejándolo atrás por unos pasos. Los días siguientes fueron una especie de juego cruel. Santiago intentaba acercarse, pero cada gesto suyo parecía alejarla aún más. La frustración crecía dentro de él. Las noches que pasaban juntos, ahora en silencio, se habían vuelto una tortura.
El sonido del reloj en la pared, que antes pasaba desapercibido, ahora parecía marcar cada segundo de esa distancia dolorosa. Valentina, a su lado, revisaba su teléfono, distraída, como si el espacio entre ellos fuera un abismo al que ya se había acostumbrado a ignorar. Un día, mientras intentaba una última conversación, Santiago no pudo contener más lo que sentía. Valentina, ¿qué pasó con nosotros? ¿Cómo llegamos a esto? Su voz salió más alta de lo que pretendía, y notó que algunas personas alrededor les lanzaron miradas curiosas, pero no le importaba. Necesitaba respuestas. Ella lo miró durante un largo rato, sus ojos llenos de una tristeza que él no podía descifrar. Santiago, a veces el amor se acaba. Y eso no es culpa de nadie. La brutal sencillez de su respuesta lo hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ella no gritó, no discutió. Simplemente lo miró como quien ve el final de algo que él aún intentaba desesperadamente salvar. A partir de ese momento, Santiago empezó a evitar los lugares que solían frecuentar juntos. La pequeña plaza donde todo comenzó, el café donde las primeras conversaciones fluían con tanta facilidad, ahora parecían llenos de recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. Se refugiaba en el trabajo, tratando de distraerse, pero la ausencia de Valentina era como una sombra que lo seguía a todas partes. Aunque no quisiera, aún miraba su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Los pocos encuentros que aún tenían eran breves y formales. El cariño que alguna vez existió ahora se escondía detrás de palabras educadas, pero vacías. Y con el pasar de los días, Santiago empezó a entender que, a veces, el abismo entre dos personas se forma silenciosamente, hasta que un día es demasiado grande para cruzar. El amor, que un día lo había conquistado todo, ahora parecía un recuerdo lejano de un tiempo que no volvería jamás. El apartamento de Santiago, que antes era un refugio acogedor, ahora parecía un espacio vacío, resonando con la ausencia de Valentina. La suave luz del atardecer iluminaba la sala, proyectando sombras en las paredes. Él estaba sentado en el sofá, con las manos sosteniendo una taza de café ya frío, mirando hacia la ventana sin realmente ver el paisaje afuera. Todo parecía distante, como si la vida estuviera ocurriendo en otro lugar. La última conversación entre ellos aún resonaba en su mente, y él sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Esa noche, Valentina apareció en la puerta sin avisar, como si quisiera cerrar algo que aún quedaba entre ellos. Entró en silencio, con la misma mirada melancólica que había llevado en las últimas semanas. Santiago la observó en silencio, tratando de descifrar sus gestos. Ella caminó hasta la mesa y se quedó de pie, mirando la pared donde había una foto de los dos juntos. El silencio entre ellos era casi palpable, como si la decisión que ambos evitaban estuviera a punto de materializarse. Santiago, creo que necesitamos hablar, dijo ella, con una voz baja pero firme. No se sentó, permaneció de pie, como si el peso de esas palabras no le permitiera relajarse. Santiago se levantó lentamente, dejó la taza sobre la mesa y se acercó. Ya no hay más que decir, Valentina. Creo que ambos sabemos lo que está pasando, respondió él, intentando mantener la calma, aunque sentía un nudo en el pecho. Ella lo miró durante un largo rato, como si buscara algo en su rostro, algo que quizás pudiera cambiar el rumbo de esa conversación. Ella suspiró, pasándose la mano por el cabello, antes de finalmente sentarse en el sofá. No quería que terminara así, dijo, con una tristeza profunda en su voz. Santiago se sentó a su lado, pero la distancia entre ellos era mayor que el espacio físico. Sabía que ella estaba siendo sincera, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Ambos habían llegado al límite, y seguir intentándolo solo prolongaría el dolor. El silencio volvió a apoderarse de la sala, interrumpido solo por el sonido lejano de la calle. Santiago finalmente rompió el silencio. Tienes razón, ya no hay manera de seguir. Solo hubiera querido que las cosas fueran diferentes. La miró, esperando alguna señal de duda, pero Valentina solo asintió. Era el final, y ambos lo sabían. Ya no había espacio para promesas ni para intentar salvar algo que ya se había deshecho. Valentina se levantó y, con una última mirada, caminó hacia la puerta.
Santiago no la siguió esta vez. Se quedó sentado, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. El suave clic de la puerta al cerrarse fue el sonido final, un punto definitivo en la historia que habían compartido. Se quedó allí, solo en el apartamento, sintiendo como el vacío se apoderaba por completo del lugar. La decisión estaba tomada, y ahora solo quedaba seguir adelante, de alguna manera. Santiago miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Y así, la historia de Santiago y Valentina llegó a su fin, pero la vida sigue, siempre llena de sorpresas y caminos inesperados. Si te gustó este relato y quieres seguir más historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Cada nuevo cuento trae un universo de sentimientos, y no querrás quedarte fuera.